Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Lo que vamos a hacer en este video es resolver una integral de línea aplicando la teoría de campos conservativos que estuvimos trabajando. Bien, empezamos. Primero miramos el enunciado del ejercicio, que es el siguiente. Considere el campo vectorial f de x y z igualado a 3 seno de y cuadrado, a multiplicado por x por y por coseno de y cuadrado y 3z al cuadrado. Fíjese que este campo vectorial depende de un parámetro a con el cual vamos a tener que trabajar. El primer punto del ejercicio justamente pide determinar el valor de a para que el campo sea conservativo y busque la función potencial de f. Segundo punto, calcular la integral de línea de f sobre la curva c, donde c es la curva parametrizada por la siguiente expresión. Alfa de t igual a t al cubo menos 3, raíz cuadrada de 2t menos t cuadrado y t cuadrado más 1, t sobre 2 más 1, con t perteneciente al intervalo 0,2. Bueno, empezamos. Lo primero que tenemos que hacer entonces es buscar cuál debería ser el valor de este parámetro a para que el campo sea conservativo. Es decir, este campo vectorial no está del todo definido, depende del valor de este numerito que estamos llamando a. Hay que determinar cuánto tiene que valer ese a para que el campo sea conservativo. ¿Cómo hacíamos eso? ¿Cómo verificábamos que un campo sea conservativo? Primero mirábamos que el dominio de este campo sea un conjunto simplemente conexo. En este caso, si nos fijamos, este campo, esta función f está definida para cualquier valor de x, cualquier valor de y, cualquier valor de z, porque son todos múltiplos productos de polinomios y de funciones trigonométricas que sabemos que no tienen ningún problema de dominio. Entonces tenemos lo que tenemos aquí acá abajo. El dominio de f es todo R3. Y si es todo R3, ese es un conjunto simplemente conexo. No tiene ningún tipo de agujeros o de cosas que evite que sea simplemente conexo. Una vez que ya verifiqué que mi dominio era un conjunto simplemente conexo, para campos de R3 lo que hacemos es calcular el rotor de ese campo. ¿Sí? Vimos que si el rotor de este campo da como resultado el vector nulo, el vector 0, 0, 0, eso me termina de garantizar de que mi campo vectorial es un campo conservativo. Entonces calculamos ese rotor, que era mirar el determinante de esta especie de matriz, donde teníamos las derivadas parciales respecto de x y z, y las funciones f1, f2 y f3, en donde qué eran f1, f2 y f3, son las componentes del campo. ¿Sí? La primera función del campo, la segunda y la tercera. Entonces tenemos 3 seno de cuadrado, a por x y coseno de cuadrado, 3z cuadrado, esas son las funciones f1, f2 y f3 que pongo acá abajo para calcular el rotor. Bueno, empezamos. En el primer lugar tenemos el versor y, en donde calculamos la derivada respecto de y de 3z cuadrado, esa derivada me da 0. Derivada respecto de z de esta expresión también me va a dar 0, con lo cual acá tenemos 0 menos 0. Para la componente j, derivamos respecto de x, 3z al cuadrado me vuelve a dar 0. Derivamos respecto de z, 3 seno de y cuadrado vuelve a ser igual a 0. Y de vuelta a 0 menos 0. Por más que tengamos que cambiar el signo acá, esto sigue siendo 0 menos 0. Y en la última cuenta, para el versor k, tenemos que hacer la derivada respecto de x de esta expresión. Acá sí, hay que hacer la cuenta. Si derivo respecto de x esta expresión, me da como resultado a por y por el coseno de y al cuadrado, que es lo que tenemos escrito acá abajo, a por y por el coseno de y al cuadrado, menos la derivada respecto de y de esta expresión. Para esa derivada tenemos que plantear la regla de la cadena. Este es por la derivada del seno, que es el coseno de y al cuadrado, multiplicado por la derivada de y al cuadrado, que me da 2y. Así que definitivamente me queda 6y por el coseno de y al cuadrado. Lo que hice después fue simplemente acomodar un poco. La primera componente ya sé que me dio 0, la segunda me dio 0. Necesito que esta última componente también sea igual a 0 para que el campo sea conservativo. Por más que es bastante visible acá que debería pasar, yo saqué factor común y por el coseno de y cuadrado y me quedó multiplicado por esto. Es decir, si en el primer término saco y por el coseno de y al cuadrado, me queda a, menos saco y por el coseno de y al cuadrado, me queda 6. O sea que me queda multiplicado por a menos 6. Para que este vector, perdón, sea el vector nulo 0, 0, 0, este alto componente tiene que dar 0 para cualquier valor de i. O sea que necesito que este factor de 0, que a menos 6 sea igual a 0. Y de ahí concluyo entonces que a tiene que ser igual a 6. Si a es igual a 6, mi campo vectorial va a ser un campo conservativo. ¿Sí? Porque su dominio es simplemente conexo y porque el rotor me dio el vector nulo 0, 0, 0.
Una vez que ya verifiqué que el campo era conservativo, reemplacé a por 6, volví a escribir la expresión del campo, ahora ya sé que es conservativo, reemplazando a por 6, y me pedían que calcule su función potencial. Una vez que ya garanticé que era conservativo, busco su función potencial. ¿Qué era la función potencial? Es una función escalar, una f que va de R3 a R, que verifique que si yo calculo el gradiente de f, me tiene que dar como resultado el campo vectorial del cual partí. ¿Sí? Esa es la función potencial. Es decir, esta f minúscula que estoy buscando, si la derivo respecto de x, me tiene que dar la primera componente f1 de mi campo, que es 3 seno de y cuadrado. Si la derivo respecto de y, me tiene que dar la segunda componente, que es 6xy por el coseno de y cuadrado. Y si la derivo respecto de z, me tiene que dar la tercera componente, que es 3z al cuadrado. O sea que me quedan planteadas tres igualdades que se tienen que cumplir para esta función que estoy buscando, para esta función potencial. Eso nos plantea un sistema de ecuaciones que tenemos escrito acá. La derivada respecto de x me tiene que dar esto, respecto de y me tiene que dar esto, respecto de z me tiene que dar esto. Con lo cual, la función potencial que estamos buscando tiene que verificar estas tres ecuaciones que aparecen. ¿Sí? Tengo un sistema de ecuaciones. Empiezo por alguna de las tres. Yo voy a empezar por la primera. ¿Y qué es lo que hago? Si yo sé que la derivada de f respecto de x me tiene que dar 3 seno de y cuadrado, para conocer la f, integro respecto de x, porque acá está derivada respecto de x, integro respecto de x esa función. ¿Sí? Por suerte la integral acá es fácil, es simple, porque esto es constante respecto de x. La primitiva me va a quedar 3x por el seno del cuadrado más es una constante. Acá viene el punto que hay que tener cuidado. Cuando uno calculaba una integral indefinida como esta, buscábamos una primitiva, pero esa primitiva siempre hay que sumarle una constante de integración. Ahora, en este caso, esa constante puede depender de las variables y z. ¿Por qué? Porque en esta cuenta que yo hice, en esta integral que calculé, como calculé la integral respecto de x, las otras variables y y z se comportan como constantes en esta cuenta. Son constantes, con lo cual esta constante que yo sumo, repito, podría todavía depender de cuánto vale la otra variable y la otra variable z. Entonces, por el momento tenemos una primera aproximación. La función potencial que estamos buscando, que sabemos que tiene que existir porque sabemos que el campo es conservativo, esa función potencial tiene que verificar esta expresión, perdón. F de x y z tiene que ser 3 por x por el seno de y cuadrado, que fue lo que me dio la primitiva, más una expresión que todavía me falta conocer, que la estoy llamando c porque corresponde a la constante de iteración y que puede depender de las variables y z. Para terminar de conocer cuál es mi función potencial, me falta conocer cuánto vale esta función c de y z. Para eso voy a recurrir a las otras ecuaciones que todavía no utilicé en mi sistema. Voy con la segunda. La segunda ecuación me dice que si yo esta función f ahora la derivo respecto de y, el resultado me tiene que dar esto, 6xy coseno de y cuadrado. Bueno, voy a hacer esa cuenta. Voy a agarrar esta función que conseguí hasta el momento, la voy a derivar respecto de y el resultado me debería dar, como dijimos, esto. Bueno, es lo que tenemos escrito acá abajo. La derivada de f respecto de y me tiene que dar esta expresión. Lo hago, derivo respecto de y esta función. Cuando derivo respecto de y aplico regla de la cadena acá, como hicimos arriba. La derivada me va a dar 6xy coseno de y cuadrado, más, si derivo respecto de y, esta función c también la derivo respecto de y, con lo cual me queda sumarle la derivada parcial de c respecto de la variable y. Esto me tiene que dar como resultado, como ya dijimos, 6xy coseno de y cuadrado. De esta ecuación puedo despejar este dato de la función que estoy buscando. Este término lo paso restando para la derecha y se me cancelan, con lo cual me queda que la derivada de c respecto de y tiene que ser igual a 0. Como conozco la derivada de c respecto de y, para conocer cuánto vale c, integro respecto de y. De la función c que estoy buscando tiene que ser igual a la integral respecto de y de la constante 0, que fue lo que me quedó acá. Como estoy integrando una constante 0, cuando yo busco la primitiva de la constante 0, la primitiva es una constante. Es decir, cuando yo a una constante la derivo me da 0. ¿Sí? La integral de 0 es una constante. Ahora, ¿cómo puede ser esa constante? Esa constante todavía puede depender de la tercera variable z, porque z en todas las cuentas que hicimos acá siempre se comportó como constante. Ya no depende de y, porque acá integré respecto de y, con lo cual y ya no fue constante, y no depende de x porque ya dijimos que esta función c dependía solamente de las variables y z. Acá no puede aparecer x en la constante c. Entonces me queda que esa c de y z que estaba buscando en realidad es una c de z, es una función que puede depender únicamente de z.
Y ahí armo una segunda aproximación de cuál es mi función potencial. El resultado que ya conocía, voy a reemplazar esta c de z por c de z. Ya sé que esa función que me falta sumarle puede únicamente depender de z. ¿Cómo termino de conocer esta función, ahora c de z? Usando la tercera ecuación de mi sistema que todavía no sé. Que me decía que si yo esta función potencial la derivo respecto de z, me tenía que dar como resultado 3z al cuadrado. No sé si se acuerdan, voy a subir un poco para recordarlo. Esta ecuación de acá. La derivada de eso respecto de z tiene que ser 3z al cuadrado. Entonces, utilizo esa última ecuación. Acá tenemos la f. Y hago esa cuenta. Derivo f respecto de z. F ya la tenía escrita acá. Y me faltaba conocer el último término. Derivo respecto de z. Cuando yo derivo todo esto respecto de z, todo este término me da 0 porque es constante respecto de z. Me queda únicamente la derivada de esta expresión respecto de z que la llamo c' de z. Esa derivada tendría que ser igual a 3z al cuadrado. Entonces, nuevamente, si conozco la derivada respecto de z de esta función, para conocer la función, la integro respecto de z. Entonces, c de z tiene que ser la integral de 3z al cuadrado respecto de z. La primitiva me da z al cubo, ¿sí? O sea, z al cubo sobre 3, el 3 se cancela con este 3, más una constante. Ahora sí, esta constante es constante. Esta constante ya no puede depender de ninguna variable, ni de x, ni de y, ni de z. Y ahí llego finalmente a conocer mi función potencial. La función potencial para ese campo vectorial es esta. 3 por x por el seno del cuadrado más z al cubo más una constante c. ¿Sí? Reemplacé c de z que me faltaba conocer por z al cubo más c. Y conseguí mi función potencial. ¿Sí? Entonces acá tenemos resuelto el primer punto del ejercicio. ¿Qué me pide el segundo punto? Calcular una integral de línea. Me pedían resolver la integral de línea de f sobre c. F es la función que estamos trabajando y c es la curva que está parametrizada por esta expresión. Bueno, para resolver esta integral de línea vamos a utilizar lo que sabemos de campos conservativos. Ya sé que mi campo f es conservativo. Entonces, si mi campo es conservativo, para calcular esta integral de línea, me alcanza con hacer lo siguiente. No hace falta que aplique la definición de integrales de línea, sino que el resultado de esta integral de línea coincide con lo que vale la función potencial en los extremos de esta curva, que no la conozco bien. Me dan la parametrización. Yo si quiero la podría graficar, tendría que utilizar algún software, algo para graficarla. Se puede hacer, enseguida si quieren lo podemos ver. Pero no me importa tanto el recorrido de esta curva cuando el campo es conservativo. Lo único que me interesa es saber cuánto vale, qué valor toma esta curva en el comienzo, que es cuando t es igual a 0, porque t se mueve en este intervalo, y el punto final de la curva, que lo consigo cuando t es igual a 2. Esos dos valores, que acá están llamados como alfa de b y alfa de a, acá hay un error, acá debería decir alfa de a, son el extremo y el origen de la curva. Evalúo la función potencial en esos puntos y la resta de esos resultados me podría dar el resultado de la curva. Entonces, primero, calculemos eso. ¿Cuál es el punto origen de la curva? ¿Dónde empieza la curva? La curva toma su primer valor cuando t es igual a 0. Entonces, alfa de 0, reemplazo t por 0 en la definición de alfa. Si t vale 0, acá me da menos 3. Acá si t vale 0 me da 0. Y acá si t vale 0 me da 1. O sea que me queda el punto menos 3, 0, 1. Ese es el origen de la curva. El extremo de la curva lo consigo reemplazando t por 2. Cuando t vale 2, reemplazo. Acá me queda 2 al cubo que es 8, menos 3, 5. Acá me queda 4 menos 4 que es 0. Y acá me queda, cuando t vale 2, 1 más 1 que es 2. Me queda el punto 5, 0, 2. Este es el extremo de la curva C. Entonces la curva C empieza en el menos 3, 0, 1 y termina en 5, 0, 2. Lo que decía es que me alcanza con conocer solamente estos dos datos para saber cuánto me da la integral de línea de f sobre la curva C, porque el campo f ya sé que es un campo conservativo. ¿Sí? Si quieren podemos ver cómo es la curva, la tenemos graficada acá, esperen. Bueno, acá está, esta es la curva, acá está graficada con el GeoGebra. Fíjense que acá tenemos la parametrización, tenemos t al cubo menos 3, raíz cuadrada de 2t menos 2, t sobre 2 más 1, con t entre 0 y 2. Con t entre 0 y 2. La gráfica es esta. ¿Sí?
Como les decía, no nos va a interesar demasiado, pero podemos verla. Fíjense que el punto origen de la curva es este que tenemos acá, que yo llamé A. Empieza cuando x vale menos 3, y vale 0 y z es igual a 1. Empiezan en menos 3, 0, 1. Y termina en este punto B, en el cual x vale 5, y de vuelta es igual a 0 y z vale 2. Entonces la curva, sobre la cual vamos a calcular la integral, empieza en este punto A, sigue todo este recorrido hasta llegar hasta B. Lo que les decía era que, como ya sé que el campo es conservativo, no me interesa que el recorrido sea este. La curva podría ir por cualquier otro recorrido, siempre y cuando empiece en este punto A y termine en este punto B, que la integral de línea sobre esa curva me va a terminar dando el mismo resultado que vamos a calcular nosotros. ¿Sí? Bueno, bien, entonces, ya tenemos los datos necesarios para calcular la integral de línea. Sabemos que f es un campo conservativo, conocemos la función potencial, la f minúscula, que la volví a copiar acá, 3x seno de cuadrados, z al cubo más c, y sabemos que la curva empieza en el menos 3,01 y termina en el 5,02. Entonces con esos datos calculamos esta integral de línea. La integral de línea de f sobre c es la función potencial evaluada en el extremo de la curva, es decir, lo que me da alfa de 2, que es el 5,02, menos la función potencial evaluada en el origen de la curva, lo que me da alfa de 0, que es el más 3,01. Las tengo acá escritos. Hago esa cuenta, a ver cuánto vale mi función potencial en 5,02. X vale 5, y vale 0, z vale 2. Reemplazo en la función potencial. Como y es igual a 0, fíjense, acá me va a quedar el seno de 0, que es igual a 0. El seno de 0 vale 0, multiplicado por 3x, este término me va a dar 0. Me queda después z al cubo, como z vale 2, esto me da 8, más c. Este primer paréntesis que tengo acá, 8 más c, es lo que me da f en el extremo de la curva. Le resto ahora f en el origen de la curva, en el menos 3,01. De vuelta, como y es igual a 0, este primer término me va a dar 0, porque me queda el seno de 0. Le sumo z al cubo, ahora z vale 1, me da 1 más c. 1 más c, lo que tenemos acá abajo. Resto esos resultados, fíjense que acá están los resultados, las constantes c se cancelan, tiene que pasar eso. Y me queda 8 menos 1, que es igual a z. Entonces puedo afirmar que la integral de línea de f sobre la curva c es igual a z. Y con eso ya terminamos el ejercicio.